En este vídeo vamos a estudiar las integrales polinómicas. Le llamamos integrales polinómicas porque dan como resultado potencias. Dan como resultado potencias, bien potencias de x o bien potencias de una función. Tenemos en primer lugar la integral de un número por diferencial de x. Esto va a ser igual al número por x más una constante de integración. Aquí, en lo sucesivo, en todo lo que voy a utilizar, K y N son números. X es la variable de integración y U es una función de X. Bien, por ejemplo, si yo tuviera la integral de diferencial de x. Aquí el número, aunque no se ve, no está, siempre lo podemos poner, es un 1. Entonces la integral de diferencial de x será x más c. O si por ejemplo tuviera la integral de 3 por diferencial de x. Esto sería 3 por x más una constante c. Por otra parte, la integral de x elevado a n por diferencial de x será x elevado a n más 1 dividido entre n más 1 más una constante c, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. El exponente no puede ser menos 1. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x al cuadrado por diferencial de x, esto me va a dar x elevado a 2 más 1, el exponente n sería, aquí, sería 2, ¿de acuerdo? Entonces hago 2 más 1, lo que me da 3, dividido entre 2 más 1, o sea, dividido entre 3, más la constante de integración c. Otro ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la integral de la raíz cuadrada de x por diferencial de x. La integral de la raíz cuadrada de x es lo mismo que la integral de x elevado a un medio, porque la raíz cuadrada de x es x elevado a un medio. Entonces tendría la integral de x elevado a un medio por diferencial de x. Ahora el exponente n es un medio. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle 1 al exponente y dividir entre el exponente más 1. Me daría x elevado a un medio más 1 dividido entre un medio más 1 más la constante de integración c. Si hacemos la suma, un medio más 1 nos daría 3 medios, ¿de acuerdo? Un medio más 1 es 3 medios. Por tanto, esto nos da x elevado a 3 medios dividido entre 3 medios más c. Al dividir entre 3 medios, este 2 que tenemos aquí dividiendo al denominador subiría arriba multiplicando. Esto nos va a dar 2 tercios de x elevado a 3 medios más c. Ahora, podemos tener en cuenta que x elevado a 3 medios es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cubo. Y al ser la raíz de x al cubo, que es x al cuadrado por x, la x cuadrada la puedo sacar fuera de la raíz, como x. Así pues, me quedaría 2 tercios de x raíz de x o de raíz de x cúbica, como prefiráis, más c. Bien,
Casi todo lo que he hecho ha sido operar y simplificar. La integral realmente estaba terminada en este paso. ¿De acuerdo? Aquí ya hemos terminado la integral. A partir de ahí, lo único que he hecho ha sido darle forma a la solución. He operado, he simplificado y he dejado una expresión más agradable de ver, ¿de acuerdo? Pero la integral había terminado en ese paso. Bien, vamos a ver también qué ocurre si yo tengo un exponente negativo. Por ejemplo, la integral de 1 dividido entre x al cuadrado por diferencial de x. 1 entre x al cuadrado es lo mismo que x elevado a menos 2. Entonces puedo poner la integral de x elevado a menos 2 por diferencial de x. Eso va a ser x elevado a menos 2 más 1. Le sumo 1 al exponente y divido entre menos 2 más 1, más una constante c. Esto es x elevado a menos 1 dividido entre menos 1 más c. X elevado a menos 1 es lo mismo que dividido entre menos 1 es lo mismo que menos x elevado a menos 1. Y ahora, como el exponente es negativo, lo puedo pasar al denominador y convertirlo en positivo. X elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por x. Así pues me da menos 1 dividido entre x más c. Fijaros que hemos dicho al principio que esto no funciona cuando n vale menos 1. En efecto, fijaros que para n igual a menos 1, lo voy a poner aquí en rojo, la integral de 1 entre x, diferencial de x, que es la integral de x elevado a menos 1, diferencial de x, no es igual a x elevado a menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más c. ¿Por qué? Porque esto daría x elevado a 0 dividido entre 0 más c, o sea, 1 entre 0 más c. Y eso no se puede hacer. No se puede dividir entre 0. Por eso es por lo que no vale para el exponente igual a menos 1. Ya veremos qué ocurre cuando el exponente valga menos 1 en otro vídeo. La siguiente fórmula que quiero ver con vosotros es, o vosotras, es la integral de la derivada de una función por la función elevada a un exponente y por diferencial de x. Esto va a ser igual a la función elevada al exponente más 1 dividido entre el exponente más 1 más c. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta fórmula. Por ejemplo, la integral de x más 2 elevado al cubo por diferencial de x. Ahí tenemos una función. Nuestra función, la voy a llamar u, es x más 2. Y necesito tener delante de la función su derivada. Entonces, para poder aplicar la fórmula. Entonces, voy a derivar la función. La derivada de x más 2 es 1. Un 1 siempre está delante de algo multiplicándolo. 1 por algo es ese algo. Entonces, yo aquí ya tengo la derivada de la función por la función elevada a un exponente que no es menos 1. Entonces ya puedo aplicar la fórmula de aquí arriba. Aquí arriba el exponente tampoco puede valer menos 1, ¿de acuerdo? Apliquemos la fórmula. Sería sumarle 1 al exponente del paréntesis de la u, x más 2 elevado al cubo, y dividir entre lo que dé esa suma, entre el exponente más 1.
dividido entre 3 y más la constante de integración c. Veamos otro ejemplo. ¿Qué ocurre si yo tengo la integral de de x por 3x cuadrado más 5 elevado al cuadrado? Bien, ¿cuál es la derivada de lo que va dentro del paréntesis? A lo que va dentro del paréntesis le voy a llamar u, a 3x cuadrado más 5. La derivada de u es 6x. Yo ya tengo la x, pero no tengo el 6. El 6 todavía me falta. Pero como el 6 es un número, yo siempre voy a poder multiplicar dentro de la derivada por ese número. De la integral, perdón, por ese número. Y dividir fuera de la integral entre ese número o al revés. O sea, yo aquí puedo dividir fuera de la integral entre 6 y multiplicar dentro de la integral por 6. Me quedaría la integral de 6x por 3x cuadrado más 5 al cuadrado y por diferencial de x. Ahora, a esto es a lo que hemos llamado u y estaría incluso al cuadrado. Voy a poner lo que incluya el cuadrado. Aquí tendríamos u al cuadrado. Y aquí tenemos delante la derivada de u. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La derivada de u por u elevado a un exponente es u elevado al exponente más 1. El 1/6 sigue delante, ese no cambia. Sería u elevado al exponente más 1 dividido entre el exponente más 1 dividido entre el exponente más 1 y más una constante de integración. Ahora, ¿qué ha ocurrido con este 6x que tenía aquí, con la derivada de u? Si miramos la fórmula, la derivada de u está aquí, pero luego en el lado derecho de la fórmula no aparece. La derivada de u es necesaria dentro de la integral, pero no va a aparecer para nada en la solución. Lo que sí aparece en la solución es el 1/6, porque fuera de la integral he dividido entre 6 para poder multiplicar por 6 dentro de la integral, ¿vale? Los números de fuera de la integral sí se quedan en la solución, pero la derivada de u, que estaba ahí dentro de la integral, ya no aparece para nada en la solución. Si ahora aquí operamos, tendríamos 1/6 que multiplica a 3x al cuadrado más 5 elevado al cubo, dividido entre 3 y más una constante de integración c. Esto sería finalmente multiplicando el 6 por el 3, 3x al cuadrado más 5 elevado al cubo, dividido entre 18 y más la constante de integración c. Vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, la integral de coseno de x por el seno a la cuarta de x y por diferencial de x? Yo puedo decir que u es el seno de x. La derivada de u sería el coseno de x. Entonces, yo aquí tengo la derivada de u por u elevado a la cuarta y ya puedo aplicar la fórmula que tengo aquí. La integral de la derivada de u
por u elevado a un exponente es u elevado al exponente más 1 entre el exponente más 1 más una constante de integración. Entonces, esto va a ser el seno a la 4 más 1 de x dividido entre 4 más 1 y más la constante de integración, lo que es lo mismo que el seno a la quinta de x dividido entre 5 más la constante de integración. Como veis, nuevamente, la derivada de u que estaba aquí delante desaparece de la solución. Ya no está en la solución. Hace falta dentro de la integral, pero no va a aparecer en la solución de esa integral. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que la integral de un número es el número por x más c. También hemos aprendido que la integral de x elevado a un exponente diferente de menos 1 es x elevado al exponente más 1 dividido entre el exponente más 1 más c. Esta fórmula vale tanto si el exponente es positivo como si es negativo, tanto si es entero como si es fraccionario, ¿vale? En el caso de raíces. Lo único que no va a valer es cuando el exponente valga menos 1, porque cuando el exponente valga menos 1, nos quedaría 1 dividido entre 0 más c, y no se puede dividir entre 0. Hemos aprendido además que la integral de la derivada de una función por esa función elevada a un exponente diferente de menos 1 es igual a la función elevada al exponente más 1 dividido entre el exponente más 1 más la constante de integración c. Para conseguir la derivada de la función, siempre podremos multiplicar dentro de la integral por un número y dividir fuera de la integral entre ese número. Y la derivada de la función que nos hace falta para integrar luego no aparece para nada en la solución.